Buenas tardes, queridos radioescuchas. Queremos comenzar este programa con una petición de una persona que nos hizo favor de comentar que quería que habláramos sobre algunos problemas más actuales o que están más en necesidad de la gente joven. Y por eso he cambiado el tema que íbamos a tratar. Va a ser la segunda sección de la sexualidad humana. Pero ahora vamos a tratar de dar prioridad al programa con la petición de esta persona y vamos a tratar el programa sobre las psicosis y las neurosis. Primero que nada hay que hacer un pequeño bosquejo en el que se puede entender cómo la psiquiatría comienza a actuar en este área tan difícil de las enfermedades mentales. Por ejemplo, en 1842 se acuña, por ejemplo, ya la palabra psiquiatría, pero comienzan pues con muchos problemas porque no se sabe el origen de las enfermedades mentales, tampoco se encuentra una solución para poderlas curar. Entonces, de una manera más bien empírica que científica, es como se comienza a trabajar. Después tomando prestado de la medicina, la metodología para poder entender un poco mejor esta problemática que no solamente es actual, sino que ha sido desde siempre, desde que aparece la humanidad, las enfermedades mentales están, aun cuando se decían otros nombres diferentes. Y bueno, empezando de esta forma, podríamos decir que los humanos nos podríamos situar entre lo que serían los psicóticos, los neuróticos y los que están, digamos, en medio, que serían los limítrofes. Los limítrofes que, digamos, están en medio. Podríamos hacer un ejemplo como una pequeña casa, ¿no? Digamos, que los cimientos fueran los psicóticos, ¿no? Digamos, los neuróticos. En medio, digamos, los muros serían los de personalidad limítrofe y la parte del techo serían los neuróticos. Entonces podríamos comenzar con ellos para poder avanzar. He invitado a una persona así común del público que pudiera preguntar o comentar algo acerca de lo que estamos hablando ahorita. Entonces ella se llama Dulce y quisieras preguntar algo o comentar algo. Sí, ¿cuál es la diferencia entre la psicosis y la neurosis? Bueno, bien, esta diferencia que hoy vamos a tratar es precisamente de cuando ya habíamos planteado esta pequeña casa, esta imaginativa. Entonces, digamos que lo más grave, por decirlo de una forma, sería los que están en la psicosis. ¿Qué viene siendo la psicosis? Bueno, son aspectos de confusión en los que el psicótico va a confundir su realidad con su fantasía. Entonces, en la medida que más confunde su realidad con su fantasía, es en la medida que tiene más agudo el problema psicótico. Digamos que en este grupo se encuentran lo que serían los esquizofrénicos, los personas que tienen la narcisismo, por ejemplo, también el narcisismo, que son gentes que tienen un problema también de delirios de persecución, delirios de grandeza, delirios religiosos o incluso políticos también. O sea, el narcisista sería un paranoico. ¿Es lo mismo? El narcisista viene teniendo paranoia, efectivamente. Entonces, está el grupo de los esquizofrénicos, que podríamos irlo diciendo de una forma muy esquemática. El esquizofrénico es una persona que tiene un lenguaje, digamos, eh, incongruente, es una persona que tiene también problemas de estabilidad, no puede trabajar, por ejemplo, en un horario fijo, no puede producir, digamos, dinero de una manera como lo haría un neurótico, ¿no? El psicótico es inestable, él no tiene la capacidad, digamos, de ver el contexto en el que se encuentra, él confunde mucho su realidad con fantasía, pero desde luego que tiene una parte en que él se da cuenta, ¿no? Entonces sería, digamos, así un esquema muy breve de cómo es la esquizofrenia. Y cuando llegamos al narcisista, él efectivamente, como tú lo comentabas,
Él tiene delirios de persecución, delirios de grandeza, delirios de tipo religioso, delirios de tipo político. Ese es, digamos, un esquema muy simple para diferenciar. Y ya digamos que el tercer grupo vendrían a ser los que están en lo que llaman ahora los bipolares, que antes se decía maníaco depresivos. Mm. Entonces el maníaco depresivo o bipolares, que ahora se les llama así, son personas que tienen, por ejemplo, un periodo de euforia, mucha alegría, se vuelven sociables, de muy buen carácter, pues incluso muy inteligentes, pueden alternar con cualquier tipo de personas, pero también tienen otro periodo en el cual ellos están aislados, no tienen el cuidado del aseo de su persona, son introvertidos y caen en una tristeza que no tiene, digamos, un fundamento. Podríamos decir que estos son los tres grupos principales de la psicosis, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Sí, puede haber una persona que tenga enfermedades combinadas que pueda ser bipolar, esquizofrénico, paranoico. Sí, desde luego. Ahora, en este momento se mencionaron, digamos, a grandes pasos los grupos principales que se encuentran en la psicosis. Pero efectivamente una persona puede tener episodios de psicosis, también de neurosis, y también puede tener de la parte limítrofe, que es los problemas de la personalidad o trastornos de la personalidad. Sí, desde luego que hay combinaciones. Bueno, esto es muy complejo porque hay que recordar que lo más complejo de la creación pues, es el ser humano y lo más complejo de sus órganos del ser humano es su cerebro. Y lo más complejo que hay en la sociedad pues, es el comportamiento humano. Precisamente por eso tenemos tantos problemas y no nos comprendemos entre sí, que esa es una de las luchas que se han venido dando a través de los siglos, o yo diría más bien milenios, ¿no? En el que el ser humano no ha aprendido a comportarse de una manera, digamos, filial, como hermano con los congéneres, ¿no? Sino que siempre hay una confrontación. Y eso ha sido un desgaste a través del tiempo, que Tengo, incluso provoca las guerras. tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de Caín, era un enfermo, bueno, el parámetro de Caín era de un enfermo mental, podría ser. Bueno, en esta, digamos, relato mítico, que es un relato mítico que se encuentra en la Biblia, se trata de que una persona que siente celos, que siente envidia, porque, digamos, su Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la de Caín. Entonces despierta los celos, la envidia de su hermano, y por eso es que lo mata. Pero digamos, dentro de este relato mítico, pues hay una enseñanza, ¿no? Mm. Una enseñanza de que el ser humano puede inmediatamente actuar de una forma disfuncional, ¿no? Porque él podría haber tomado la decisión de simplemente callar, a lo mejor enojarse con su Dios, aislarse, alejarse, pero no necesariamente matar, ¿no? Entonces ahí sería la diferencia de lo que haría un psicótico o de lo que haría un neurótico, ¿no? Un psicótico pues, llegaría muy probablemente al crimen y el neurótico pues no pasaría del enojo. Mm. Bueno, avanzando, digamos, en esto, llegamos, digamos, a la parte de los neuróticos, ¿no? Por ejemplo, los neuróticos, que digamos que viene siendo la parte más benigna, por decirlo de una manera, comparada con los psicóticos. Ellos sí se dan cuenta de la realidad y de la fantasía, sí la diferencian. Ellos sí se pueden dar cuenta plenamente. No por eso no tienen problemas, desde luego que los tienen, pero ellos sí diferencian, a diferencia de los psicóticos, qué es la fantasía y qué es la realidad. Pero desde luego que hay problemas. Vamos a situar los principales, ¿no? Por ejemplo, la angustia, la ansiedad, y desde luego viene aquí el de los trastornos digamos, de lo que vendría siendo persona inadaptada, una persona inadaptada, ¿no? Digamos,
queda el grupo de los del limítrofe y ellos entran en otro, que serían los del medio, porque hablábamos que el psicótico sería lo grave, digamos, lo que estaría en la parte superior, como de una casa figurada, en las paredes que fueran los de trastornos de personalidad, y digamos que la base, los cimientos, serían los neuróticos, ¿no? Entonces, ellos son los menos, digamos, enfermos, son los que menos están, digamos, alejados de la realidad de su entorno. No sé si de este grupo de estos que acabo de decir, de los neuróticos, tú quisieras comentar o preguntar algo. ¿Cómo te puedes dar cuenta que una persona tiene neurosis? Bueno, es una pregunta interesante. Lo que sucede es que el psicoanálisis freudiano dice, por ejemplo, que cuando uno reprime un instinto es cuando se crea la neurosis. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona que está utilizando, digamos, de una manera superlativa su cerebro reptiliano, ese cerebro que es de los instintos, digamos, lo puede impulsar a la agresión, porque es no solamente el instinto es de la conservación de la vida, sino también el instinto de la agresión, el instinto sexual. Y digamos, alguien que tiene ese instinto de agresión pueda llegar no solamente a gritar, a agredir, sino a matar. Y entonces esa parte es la que pudiéramos decir que no, si reprimimos ese enojo y no llegamos al crimen, es cuando surge esa neurosis. No sé si te quede más o menos claro. Sí, ¿Sí? y quería preguntar la definición de un colérico. Bueno, en los trastornos de la personalidad, digamos, ese término colérico lo utilizaba Hipócrates en la medicina. Él, digamos, dio 4 grupos a conocer, digamos. Él dijo que el humano tenía, por decir, estaba dividido en 4 grupos, ¿no? Él decía que había los coléricos, los flemáticos, los sanguíneos y los melancólicos. Y él describía a cada uno según su físico. No lo tenía que analizar de forma exhaustiva, sino solamente viendo su físico, él se daba cuenta a qué grupo pertenecía. Por ejemplo, decía, una persona delgada comúnmente es un melancólico. La melancolía, que en ese tiempo se mencionaba, vendría siendo hoy la depresión. Sería un ser depresivo, comúnmente, ¿no? Luego decía un sanguíneo, por ejemplo, una persona muy amable, es como gordita, un poco gordita, ¿no? Es bonachón, amable, sociable. Luego decía un flemático, pues es así como que una persona también de un carácter pues, afable, que a veces podría enojarse, pero comúnmente estaba más tranquilo. Y ya, digamos, el colérico, ese era el agresivo, era el que no podía controlar sus emociones y muy pronto podía montar en cólera. Entonces, es decir, en el enojo, ¿no? En la agresión. Y podría pasar de lo verbal a lo físico. Y digamos que cuando se cruza esa línea es cuando se pasa de la neurosis a la psicosis. Por ejemplo, si uno se pelea con alguien y solamente discute con palabras, lo ofende o lo agrede verbalmente, y hasta ahí queda el asunto, podría decirse que es un neurótico, ¿no? Pero si él pasa la línea de la discusión verbal y lo golpea a la otra persona, físicamente si lo golpea, ya pasa al grupo de psicosis, ¿no? Ya tiene un episodio de psicosis. ¿Puede, una pregunta, ¿puede pasar que una persona que sea neurótico y de repente tenga episodios de psicosis? Sí, sí, efectivamente, O sí, no? sí puede. De hecho, decíamos que la clasificación es muy esquemática, pero desde luego que una persona puede tener ambas problemáticas, ¿no? Puede ser un psicótico, también con problemas neuróticos, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Un neurótico con episodios de psicosis, desde luego que sí. Por ejemplo, cuando una persona duerme y durante el sueño tiene escenas absurdas, se dice que ese es un episodio de psicosis, que digamos que todos tendríamos, ¿no?
porque todos hemos tenido algunas veces sueños absurdos, ¿no? Sueños que no nos dan con ningún sentido, pero es un episodio de psicosis. Y el otro, pues ya lo mencionamos, cuando alguien pelea, discute y no se puede contener, en lugar de solamente contestar al mismo tono de la otra persona, él ya no puede controlar sus emociones y pasa de lo verbal a lo físico. Y ese ya sería otro episodio de Un psicosis. episodio. Ajá, exacto. ¿Y eso la psicosis se puede controlar de alguna manera? Bueno, eso también es lo que explicábamos en el preámbulo, de que las medicinas psiquiátricas que ahora se suministran pueden de alguna manera equilibrar el comportamiento de un psicótico. No curar, pero sí equilibrar en alguna medida. Y aquí el problema es complejo porque un mismo medicamento no le sirve a otro psicótico. Cada psicótico tiene distinta función y disfunción de su cerebro. De manera que esto también es complejo. Por eso se tiene que probar muchas veces con las dosis del medicamento para ver si le funciona a esta persona y a esta no. Entonces, no hay una curación, digamos, propiamente, pero sí hay un equilibrio que se logra alcanzar con la medicación y todavía si se agrega la psicoterapia, pues ya con la ayuda, digamos, multifactorial, ya se puede lograr entonces un avance, ¿no? Porque ya va teniendo psicoterapia para concientizar y aparte la medicación que permite, digamos, suplir los químicos del cerebro que están en una forma, digamos, insuficiente, ¿no? ¿Eso puede suceder, la depresión puede suceder por falta de nutrición, de nutrientes? Perdón, Que la depresión puede suceder por falta de nutrientes. Bueno, antes pensaban que alguien que tenía melancolía, como así se decía, o que le faltaba energía para estudiar o trabajar, se pensaba que estaba malnutrido y muchas veces lo inyectaban complejo B, pero era para ver si él podía tener más vitalidad. Pero pues, esto no es así de simple, sino que la depresión está considerada como un trastorno, digamos, genético, que se puede heredar de los familiares. No que se adquiere, no es algo que se adquiere, sino que se trae de nacimiento. Aunque no sabemos exactamente por qué un cerebro puede fallar en su sinapsis y no suministrar los químicos adecuadamente para que haya todo el buen comportamiento que se espera de esa persona. Eso no lo sabemos propiamente, pero sí hay esa disfunción en la sinapsis. Entonces sería algo así como bioeléctrico, un problema bioeléctrico, biológico, químico, pero también eléctrico. Porque cuando se pasa un químico de una neurona a otra, es a través de un impulso eléctrico. Entonces, si falla, a veces llega el químico, pero se reabsorbe muy pronto. Vamos a pensar ahorita en la serotonina, que es un químico que da euforia, de energía. Y si a esta persona ese químico se le reabsorbe pronto, se él vuelve otra vez a su tristeza. Estamos hablando del depresivo. El problema de precisamente se comentaba que los jóvenes están preocupados por la depresión, ¿no? Y en dado caso, lo peor que puede pasar con una persona depresiva es que se suicide, ¿no? ¿Qué consejo darías para contrarrestar el deseo de suicidarse? Bueno, ese tipo de situación, cuando alguien tiene una depresión ya no leve, sino crónica, es cuando puede llegar en un momento dado a quererse suicidar. Entonces, ese tipo de persona, pues no le basta un consejo, no basta un consejo, porque aquí lo que se tiene que hacer es la medicina preventiva. Es decir, que la familia debe ayudar a su familiar que tiene esa depresión, al joven que tú mencionas, a que lo atienda un psiquiatra, a que tenga una medicación y que además tome una psicoterapia. De manera que no esperará que llegue el día fatal, ¿no?, para el suicidio, sino que haya una prevención y se daría cuenta el familiar que tiene este problema porque hay, digamos, indicadores, como por ejemplo que un joven no quiera hacer nada, o que un joven no quiera levantarse temprano,
no quiere ir a la escuela, no quiere trabajar, no asea su cuarto, no se baña, está completamente aislado. Eso indica que él tiene depresión, ¿no? Él solo no va a poder superar ese problema, lo tiene que ayudar a la familia. Entonces, el consejo más bien sería para la familia, que se fijaran de esos indicadores y si los tiene alguno de sus hijos, pudieran prevenir, llevarlo a una ayuda profesional antes de que llegue algo muy lamentable, ¿no? Como sería el suicidio, claro. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito sobre lo que nos faltó. Hablamos ya de los psicosis, hablamos de las neurosis, pero queda el grupo del medio, ¿no? El grupo de los trastornos de la personalidad. Digamos, aquí podríamos hablar de dos grupos fundamentales, que son los sociópatas y los psicópatas, ¿no? Porque esa palabra, aunque se parece, es diferente, ¿no? Psicópata es una persona, digamos, que no tiene remordimientos, que podría ser como cínico, que no tiene ningún problema para agredir a una persona, incluso para asesinarla, ¿no? Y no le queda el sentimiento de culpa después de lo que hace. Ese es el psicópata, ¿no? Propiamente. Y el sociópata es una persona que es un antisocial. Digamos, él no se adapta a la sociedad. Es un tipo más bien solitario, pero que también él en su forma de actuar puede mentir muy fácilmente para provecho propio, puede robar, puede estafar, y él piensa que está bien porque, digamos, esa costumbre la tiene desde niño, ¿no? Él desde niño actúa de esa forma. Y entonces él crece con esa idea de que pues, él tiene derecho a tomar lo que él quiera y que pueda hacerlo, ¿no? Entonces ese sería propiamente el sociópata, ¿no? Un antisocial. Alguien que no se adapta a la sociedad, pero que él puede mentir, puede agredir, puede estafar, puede robar y él cree que está bien, ¿no? Él cree que está bien. Y el psicópata, pues, también tiene una problemática, pero digamos interna porque es de su cerebro el problema, ¿no? Él no tiene remordimiento cuando hace algo en detrimento de otros, ¿no? Cuando daña, cuando perjudica a otros, él piensa que está bien, ¿no? No tiene, digamos, no tiene ningún sentimiento de culpa tampoco, él puede actuar, no tiene remordimientos, ¿no? Y eso hace que él pueda continuar dañando a más personas sin que él se dé cuenta que está perjudicando a la gente, ¿no? De su familia o de la sociedad. O sea que los criminales, los asesinos seriales, ¿tú los calificarías como sociópatas y psicópatas? Bueno, desde luego que ese tipo de gente que puede impunemente matar, asesinar o robar sin ningún miramiento, desde luego que tienen ese tipo de problemas. Tanto, o pueden tener incluso los dos, ¿no? Pueden ser psicópatas, pero también sociópatas, ¿no? Pueden tener ambos, ¿no? Y por eso es que ellos pueden hacer, como tú dices, un crimen en una forma en serie, ¿no? En serio. En serio, que no es lo mismo que cuando una persona, por defenderse, para salvar su vida o la de su familia, pueda llegar a matar, ¿no? Lo que llaman en defensa propia, ¿no? Digamos, eso es muy diferente a lo que tú mencionas. ¿Y un sociópata sería un sádico? ¿O un psicópata sería un sádico, por ejemplo? Bueno, el sadismo es otro problema que entra en un cerebro disfuncional también. Esto ya pertenece a una parafilia, porque antes se decía perversión, antes decían los pervertidos o los perversos, ¿no? Entonces, para no decirlo de forma peyorativa hoy en día, hoy se dice parafilias, ¿no? Son una palabra griega, es un compuesto de palabra griega, ¿no? Para, digamos, junto, filia, amor, ¿no? Junto del amor, pero no en el amor, ¿no? Eso sería la parafilia. Entonces, el sadismo va con su compañero, el masoquismo. O sea, cada parafilia lleva a sus compañeros, van en pareja, son en pares, ¿no? Entonces, el sádico tiene masoquismo también. Pero digamos, aunque el sádico obtiene una gratificación de placer
al causar dolor a otras personas, el masoquista, él goza, adquiere un placer, una gratificación al ser agredido o al ser lastimado, al ser vejado, humillado. Esto es algo muy complejo de entender la etiología, ¿no? Pero, por ejemplo, se podría decir de una manera muy simple que un sádico puede ser el origen de un niño que en su época de pequeño, digamos, de hijo de familia, haya sido torturado, haya sido golpeado por sus propios padres, ¿no? O por los familiares que lo criaron. Y él crece con el resentimiento, con ese rencor para poder, como de alguna manera desquitarse. Es como un mecanismo de defensa, quererse desquitar del daño que le hicieron. Y entonces por eso surge el gozo de causar dolor en otra persona. Y se asocia, pues, a lo sexual, ¿no? Igual que a la inversa sería el masoquista, alguien que desde pequeño lo han ido doblegando a través de insultos verbales o agresiones físicas. También él toma una directriz diferente, que en lugar de gozar desquitándose de otros, porque a él lo dañaron de niño, él actúa en una forma distinta. Él se vuelve entonces una persona que siente una gratificación sexual, pero al ser dañado, al ser agredido, al ser, digamos, sobajado. Sí, completa Sí, lo sí, que preguntas. sí. Bueno, entonces hemos tocado, digamos, de una manera muy esquemática, muy simple, porque el tiempo no permite más, es el grupo de lo que son los psicóticos, de lo que son los limítrofos y los neuróticos, ¿no? Ya hemos tocado de los tres. Hemos dicho un poquito sobre algunos aspectos de lo que tú has preguntado. Tú, ahorita que ya llegamos prácticamente, digamos, a tocar los tres grupos de los que queríamos hablar, ¿habrá algo que se esté pasando, digamos, que no haya yo mencionado, que tengas alguna Por inquietud? ejemplo, en el caso del sadomasoquismo, ¿es de índole sexual o sea, se da en las relaciones de pareja? Bueno, sí, yo decía que cuando empieza esto como algo ajeno a lo sexual, después de adulto se asocia a lo sexual. Incluso ahora ya no se le considera tanto como una parafilia al sadomasoquismo, ¿no? Sino que ya es como una especie de estilo de vida, porque hay toda una industria que fabrica, por ejemplo, látigos, antifaces, vestuario de cuero y botas y bueno, un sinfín de artefactos y de indumentaria que se utiliza para el juego sexual entre una pareja, ¿no? Y que desde luego que hay el gozo, ¿no? El gozo de ambos, porque si se encuentra una pareja en donde uno es sadista y el otro es masoquista, pues son complementarios, ¿no? Entonces el gozo pues puede ser muy gratificante, ¿no? Y es válido, digamos, todo en una pareja, siempre que sea de común acuerdo, siempre que los dos acepten, que ninguno sea forzado ni engañado. Y hay que advertir que aquí lo peligroso del sadomasoquismo de una pareja, digamos, es que lleguen al gran sadismo, ¿no? Por ejemplo, que ya el gran sadismo ya implica cercenar partes del cuerpo Ay, no. o quemar partes del cuerpo Ok. o incluso llegar al crimen, porque a veces utilizan una bolsa de plástico para introducirle, digamos, cubrir la cabeza para que cuando va a tener el orgasmo esta persona, pues sienta, según ellos, más placer y quitar la bolsa antes de que pues mueran, ¿no? Pero esto es peligroso porque puede suceder que si no quita a tiempo la bolsa, pues moriría, ¿no? Moriría la persona. Entonces, en este tipo de juegos hay que tener cuidado porque, digamos, si alguien se deja esposar, digamos, a la barandal de la cama y luego le van a infligir, no sé, algún tipo de castigo, entre comillas, latigazos o digamos, dar golpes, pues ahí es donde es lo peligroso, porque la persona tiene que estar libre de sus extremidades para en un momento dado poder defenderse o salir, huir, ¿no? Pero muchas veces ha pasado que los esposan, ya sea al hombre o a la mujer, les infligen el dolor, digamos, a través de golpes, de latigazos o de torturas, digamos, pero a veces se pasa y ya han llegado
no solamente a quedar gravemente heridos, sino a morir. Entonces, esto sería una advertencia que tuvieran cuidado, ¿no? Las gentes que se dedican a eso. Una persona que esté enferma de masoquismo o de sadismo puede encontrar ayuda a través de la psicoterapia o puede reconocer en sí mismo que está enfermo. Bueno, sí se puede en un grado llegar a concientizar, pero ya es muy diferente que llegar a dejar de esa práctica, porque como estábamos mencionando, las enfermedades mentales no tenemos muy claro el origen de cómo se dan, por qué se dan, y tampoco hay una curación total a ese tipo de trastornos mentales, ¿no? Porque desde luego que si tratáramos ahorita aquí el problema del sadismo o del masoquismo, ¿en qué grupo entrarían? Por ejemplo, ¿tú en qué grupo crees que entraría? ¿En el neurótico, el psicótico o el del limítrofe, el del medio? ¿A dónde entraría? Psicótico. Prácticamente, ¿no? Mm. Entonces, como hay también grados, hay sadismo, digamos, que podría ser leve y que podría servir para juegos eróticos nada más. Digamos que ahí pues podría ser el neurótico el problema, ¿no? Mm. Y ya cuando llegan a lo que yo decía, el gran sadismo, de cercenar o de quemar, de torturar a una persona o llegar hasta matar, eso ya pasa en la psicosis, ¿no? Como ves, es muy fácil pasar de un grupo a otro, ¿no? Que la línea es divisoria, es muy simple, ¿no? Porque, digamos, puede estar uno ahorita aquí como neurótico, tranquilo, hablando, y cómo pasaría uno de neurótico a psicótico, nada más porque cambiaría el aspecto de que ya no sería la agresión verbal solamente, sino pasara a lo físico, golpear a una persona. Entonces, en un instante, alguien que se enfurece y de pronto empieza a agredir verbalmente y luego a golpear físicamente, ya pasó de neurótico a psicótico en un instante, ¿no? Y puede matar incluso a una persona en ese estado de psicosis. De hecho, en el DIF, bueno, eso es un comentario, no una pregunta, en el DIF hay un violentómetro. Hablan desde la violencia psicológica más bajita hasta matar o torturar, y ahí enseña que hay maltrato psicológico y físico, ¿no? ¿Y cómo se aplica a la gente eso que acabas de decir? ¿Cómo se aplica? Pues es una escala de O sea, violencia. es un cuestionario que tiene No, que no, es llenar. una escala, o sea, primero dice no dirigirle la palabra a alguien ya es una forma de violencia. Bueno, después Ya. Van pegarle, dando enunciados. ajá, van dando como por grados Sí, la ya, violencia. entiendo, ok. Mm. Bueno, yo creo que con el tiempo que nos quede, porque sabemos que el tiempo siempre es breve, podríamos decir, por ejemplo, ahorita una frase, ¿no? de un hombre genial que fue Alberto Einstein. Digamos, él curiosamente dice que él a veces le torturaba la idea de pensar si él estaba loco o si los locos eran todos los demás, ¿no? Mm. Por ejemplo, es una frase muy profunda, ¿no? Pues lo que pasa es que él era fuera de lo común, ¿no? Él fue un genio de la humanidad, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, y precisamente ahorita que tocamos un genio de la humanidad, digamos, que él tampoco se liberaba de tener problemas también de tipo mental, ¿no? Porque él tenía una personalidad un poco así como de autista, ¿no? Es que él no era como los demás. Y además de que él, por ejemplo, tenía pues, problemas, porque, por ejemplo, él podría haber sido un genio en la física, en la matemática, pero digamos, en la vida cotidiana, como padre de familia, no era un buen padre, no era un buen esposo, había tenido sus fracasos, ¿no? Se sabe que tuvo un hijo esquizofrénico que murió en un hospital psiquiátrico y que lo vio muy después a su papá, digamos, después de cuando él ya tenía 20 años de edad, el joven, ¿no? Mm. Y también se sabe que tuvo fuera del matrimonio una hija que se perdió en la historia, nunca se supo de ella. Mm. Y digamos, él, por ejemplo, a veces se llegaba también a confundir, porque pues, estando en la calle, él a veces no sabía si iba para la universidad o iba para su casa. Mm. A veces se extraviaba, ¿no? Decía él, si encontraba a alguien en la calle, le podría preguntar, oiga, ¿yo voy para mi casa o vengo, o vengo de mi casa o voy para mi casa? Y decía, no, usted va para la escuela.
Entonces decía, ah, bueno, eso significa que ya comí, ¿no? Digo, por mencionar algunas anécdotas pues, de un hombre genial que no se le libraba tampoco pues, de los problemas que estamos hablando ahorita, de los problemas mentales, de enfermedades mentales, ¿no? Entonces quiere decir que una persona psicótica también puede ser un genio, también puede tener una chispa de genialidad, ¿no? Aún con su enfermedad mental, de psicosis, ¿no? Y un neurótico, pues igual, ¿no? Un neurótico puede tener problemas de las neurosis, pero también ser una persona inteligente, una persona brillante, ¿no? También puede destacar en eso. Y ya digamos, en el grupo de los de medio, de los que decíamos de la personalidad limítrofe, ahí pues ya es un poco más difícil ubicarlo, ¿no? Como un genio, a alguien que tiene un trastorno de personalidad, como por ejemplo el síndrome de Diógenes, ¿no? Alguien que a lo mejor gusta vestir y vivir como un vagabundo, que acumule basura, cosas inservibles en su casa, ¿no? Y que se sabe que incluso una familia llegó a morir sepultada por todos los desperdicios y cosas que metían a su casa. O sea, tenían una cantidad de cosas y no todo era basura, porque cuando ellos murieron, entraron las autoridades pues a sacar los cuerpos que olían ya muy feo, estaban en descomposición y encontraron, por ejemplo, centenarios de oro en un cofre, encontraron enciclopedias completas valiosísimas, encontraron pinturas, esculturas, o sea que entre tanta basura, periódicos, revistas y basura en general, botellas de plástico, de vidrio, se encontraron también cosas valiosas, ¿no? Pero ese complejo, ese síndrome de Diógenes, pues muchas veces lleva a ese extremo, ¿no? Yo creo que también aquí valdría decir que hay grados, ¿no? Uno leve y otro ya es más crónico, ¿no? Eso sería como los acumuladores compulsivos que sacan en los programas de Estados Unidos. Los acumuladores Ah, bueno, compulsivos. sí, entra un poco esto porque cuando hay compulsión en el adquirir cosas que no va uno a necesitar, por ejemplo, los coleccionistas, por ejemplo, entran mucho en eso, ¿no? Comprar y comprar objetos que para ellos es valioso porque dicen, estoy agrandando mi colección y pues llegar a un momento en que no se puedan detener en adquirir nuevos productos para su colección, pues entran también ya en la compulsión y en la obsesión. Y es obsesivo y compulsivo. ¿Y qué puede hacer una persona cuando tiene ese problema de ser acumulador compulsivo? Bueno, eso también no es algo fácil porque se sabe que cuando es algo compulsivo, pues no hay un control, no hay un freno, no hay algo que te pueda decir, detente, no lo hagas, no lo compres, no traigas más. Como es compulsivo, precisamente, no se puede detener la persona. Y si es obsesivo, igual, es recurrente, vuelve a lo mismo, es como un patrón de conducta circular, ¿no? Entonces es difícil, pero con la ayuda decía yo, de un psiquiatra, ya con medicación y con la ayuda de un psicoterapeuta, un psicólogo o un psicoanalista, pues ya tendría de alguna manera un apoyo para, por lo menos, no quitarle esa conclusión del todo, pero sí lograr equilibrar en la medida de lo posible, ¿no? De que no llegara al extremo de la familia que mencioné, que murió aplastada por la misma cantidad de cosas que habían adquirido a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Una manera, porque no hay así curas mágicas o milagros, no hay, ¿no? No existe. Decíamos que el ser humano es muy complejo, el cerebro es todavía más complejo, porque es de sus órganos es el más complejo. El humano, digamos, de los seres vivos es el más complejo. Y de la sociedad, pues, en sus actitudes que tiene con la sociedad, es también más complejo, ¿no? Es el más complejo. Entonces, nos enfrentamos a algo muy difícil, ¿no? Porque si fuera fácil, ya no estaríamos hablando de esto ahora, ¿no? Ya no habría crecido los consultorios de psiquiatría o de psicología, ¿no? Estaríamos ya viviendo de una forma muy loable, muy tranquilos, ¿no? Pero no, ve que aumenta la violencia, aumenta el crimen, aumenta el robo, aumenta pues todos estos problemas sociales que tenemos, ¿no? Y el principal es que ni siquiera hemos podido aprender
a comportarnos como, pues como iguales, ¿no? No nos hemos aprendido a comportar como iguales en ninguna sociedad del mundo, ni en ninguna época. ¿Algo más que quieras comentar o decir? De Este, pregunta o de, puede ser algo que venga al tema. algo que venga al tema, pues la preocupación de gente joven. Ya, ya terminé. Estamos finalizando, sí, Bueno, ya no nos queda un poco. Sí, todavía. bueno, es que la gente joven se preocupa por la falta de trabajo, por la economía también, que es lo que lleva a... Por la falta de trabajo, por la mala economía. Sí. Ay, ¿qué más? Bueno, ¿qué querías decir? Y, híjole, lo que pasa es que me distraje tantito, Sí. perdón. Bueno, pero a lo mejor querías decir que la actual dificultad de llevar un hogar, ¿no? Ajá, Dignamente, digamos ándale. que por la economía que ha venido a desfondarse por la pasada pandemia que tuvimos. Sí. Y luego, pues, que a lo mejor pensabas preguntar, ¿qué se podría hacer o cómo subsistir o soportar? ¿Cómo soportar? ¿Cómo soportar este tipo de situación? Sí. Bueno, esto es interesante porque el ser humano, así como se puede adaptar a distintas formas de vida, es efectivamente capaz de subsistir aún en los peores momentos pues de la historia, ¿no? Ya sean catástrofes físicas, naturales, o ya sea como pasó bueno, todavía estamos en el final, pero esta epidemia que lleva 3 años, igualmente mucha gente se adaptó, ¿no? Y pudieron subsistir. Entonces, acá valdría la pena mencionar, gracias al cerebro reptiliano, que es el cerebro animal que tenemos, que es el que nos permite de la subsistencia, él nos permite el, digamos, el instinto de la conservación de la vida, y es el que nos permite, pues, continuar, a pesar de las dificultades tan grandes que hay, el poder subsistir y continuar. Eso, pues, es muy loable. Recuerdo acá una frase de Facundo Cabral, que alguna vez dijo: a pesar de que en este mundo hay tantos suicidas y tantos homicidas, todavía sigue siendo un paraíso. Creo que con esta frase podríamos terminar el programa, ¿no? Muchas gracias aquí a Dulce por haberme acompañado en este programa. Les damos las gracias a ustedes que nos hicieron el favor de escucharnos. Espero que haya sido útil este programa y en el próximo pensaremos qué preparar para dar algo más a nuestro público. Muchas gracias y buenas tardes.